La tarde se llenaba de risas y aromas a tapas en la casa familiar, mientras los ecos del flamenco se mezclaban con las voces animadas de los asistentes. Era un cumpleaños más, una celebración que parecía repetirse cada año, pero esta vez había una tensión palpable en el aire. Viejas rencillas familiares, discusiones olvidadas y secretos guardados amenazaban con salir a la luz entre brindis y abrazos. Aún así me esforzaba por mantener una sonrisa en el rostro y disfrutar del reencuentro. Los primos correteaban por el jardín, riendo y jugando como si el tiempo no hubiera pasado. Yo me encontraba en la cocina, preparando una bandeja de aceitunas aliñadas cuando lo vi entrar. Su presencia iluminó la habitación de una manera inesperada. Era un hombre ahora, lejos del niño travieso que había conocido años atrás. Aquella mirada suya, tan intensa y llena de vida, despertó algo en mí que creía olvidado. Mientras servía las tapas en la mesa, noté cómo sus ojos se posaron en mí durante un instante más largo de lo habitual. Un escalofrío recorrió mi espalda. Intenté desviar mi atención hacia los demás familiares que llegaban, pero su mirada seguía atrapándome. ¿Qué era lo que estaba sintiendo? No podía ser más que un eco del pasado, un recuerdo distorsionado por el tiempo. La fiesta avanzaba entre risas y brindis, y yo trataba de mantenerme ocupada para no pensar en él. Sin embargo, cada vez que cruzábamos miradas, había una chispa que no podía ignorar. En un momento dado, otro familiar hizo un comentario despreocupado sobre lo mucho que nos parecíamos a pesar de los años. Esa simple frase provocó un silencio incómodo entre nosotros. La tensión era palpable. Los murmullos cesaron por un instante mientras todos esperaban nuestra reacción. Es cierto, dijo alguien más para romper el hielo. Siempre han tenido una conexión especial. Las palabras resonaron en mi mente como un eco inquietante. ¿Conexión especial? ¿Qué querían decir con eso? Sentí como mi rostro se sonrojaba al darme cuenta de lo que realmente estaba sucediendo dentro de mí. A medida que avanzaba la noche, decidí salir al jardín para tomar aire fresco y despejar mis pensamientos. La luna brillaba intensamente sobre Sevilla y el aire olía a azahar. Me apoyé contra la barandilla mientras observaba las luces titilantes de las casas vecinas. Pero no pude evitarlo, su imagen invadió mi mente una vez más. El sonido de pasos me hizo girar la cabeza y ahí estaba él, acercándose con esa misma mirada intensa que me había desarmado antes. ¿Te encuentras bien?, preguntó con suavidad, como si ya supiera que algo no estaba bien conmigo. Sí, respondí rápidamente, tratando de sonar convincente mientras mi corazón latía con fuerza. Solo necesito un poco de aire. Él asintió y se quedó a mi lado en silencio durante unos momentos eternos. La brisa suave traía consigo el aroma del mar y las flores del patio vecino. En ese instante compartido, sentí como nuestras almas parecían conectarse a través de algo inexplicable. Siempre he admirado tu forma de ser, dijo al fin él sin apartar la mirada de mis ojos. Sus palabras me sorprendieron, nunca había pensado en mí desde esa perspectiva. Gracias, murmuré sin saber qué más decir. La conversación fluyó con naturalidad entre nosotros hasta que alguien interrumpió nuestro momento mágico llamándolo desde dentro. Al volver al interior, sentí como la atmósfera cambiaba nuevamente, las risas eran más estridentes y los comentarios más superficiales. Mientras servíamos otro plato en la mesa principal, noté cómo su mano rozó brevemente la mía al pasarme una copa de vino tinto. Fue solo un instante fugaz pero suficiente para encender una chispa dentro de mí que nunca había experimentado antes. La noche continuó con música y baile, todos parecían disfrutar sin preocupaciones ajenas a las nuestras. Sin embargo, yo sentía como si estuviera atrapada entre dos mundos, uno lleno de obligaciones familiares y otro donde mis deseos reprimidos comenzaban a aflorar peligrosamente. Al final del día, cuando todos comenzaron a despedirse tras haber celebrado hasta altas horas de la madrugada, me encontré sola con él nuevamente en el jardín bajo el manto estrellado del cielo sevillano. ¿Te gustaría bailar?, preguntó él inesperadamente mientras tomaba mi mano con firmeza pero delicadeza al mismo tiempo. No sé, respondí titubeando ante la idea misma, sabía que cualquier roce podría llevarnos a territorios inexplorados e indeseables.
Solo por esta noche, insistió él con una sonrisa traviesa que me hizo dudar aún más sobre mis decisiones pasadas y presentes. Bailamos lentamente al ritmo del silencio nocturno mientras nuestras sombras danzaban bajo la luz tenue del farol cercano. Cada movimiento parecía acercarnos más, cada susurro del viento envolvía nuestros corazones en una confusión indescriptible. Un comentario casual interrumpió nuestro momento. ¿Están disfrutando mucho aquí fuera? La voz provenía de otro familiar que apareció repentinamente tras nosotros como si hubiera estado esperando el momento adecuado para interrumpirnos. Sentí como mi rostro ardía al darme cuenta del significado detrás de esos ojos curiosos observándonos desde lejos. Algo había cambiado entre nosotros esa noche y no sabía si sería capaz de volver atrás después de esto. Con cada despedida familiar resonando en mis oídos mientras regresábamos adentro para cerrar nuestra celebración anual, comprendí que esta atracción prohibida nos perseguiría incluso después del último brindis. El aire estaba cargado de risas y música, pero mi mente se encontraba atrapada en un torbellino de pensamientos. Mientras la fiesta continuaba, me esforzaba por mantener la compostura. La mirada de mi sobrino me seguía, intensa y desafiante, como si pudiera leer mis pensamientos más ocultos. Cada vez que nuestros ojos se cruzaban, un escalofrío recorría mi espalda. No era solo curiosidad, había algo más profundo y peligroso en su atención. La noche avanzaba y las tapas se servían con abundancia. Las conversaciones fluían entre los familiares, pero yo apenas podía concentrarme en lo que decían. Mi mente divagaba hacia él, hacia esa atracción inconfesable que crecía en mi pecho. Recordé su risa contagiosa y cómo me había hecho sentir viva en un momento donde todo parecía rutinario. Al llegar la hora del baile, el ambiente se tornó aún más festivo. La música sonaba con fuerza y las parejas comenzaban a moverse al ritmo del flamenco. Sin pensarlo dos veces, me dejé llevar por la corriente de la celebración y acepté su invitación a bailar. En ese instante el mundo exterior desapareció, solo existíamos nosotros dos. Él me tomó de la mano con suavidad, acercándome a su cuerpo mientras marcábamos el compás juntos. El roce de su piel contra la mía encendió una chispa que no podía ignorar. La distancia entre nosotros se reducía a cada paso, y mi corazón latía con fuerza al sentir su aliento cerca de mi rostro. Era un momento lleno de tensión, cada giro nos acercaba más a lo prohibido. ¿Bailamos?, preguntó él con una sonrisa traviesa. Claro, respondí tratando de sonar despreocupada mientras luchaba por controlar las emociones que amenazaban con desbordarse. A medida que girábamos en la pista improvisada, el resto del mundo se desvanecía. Todo lo que podía pensar era en lo cerca que estábamos, en cómo sus manos parecían encontrarme sin esfuerzo. En un giro inesperado, nuestras miradas se encontraron de nuevo, esta vez había una promesa silenciosa en sus ojos. Fue entonces cuando todo cambió. En un impulso irrefrenable y casi automático, nos acercamos aún más hasta que nuestros labios se encontraron. Nos besamos sin pensar en las consecuencias ni en los ojos curiosos que podrían estar observándonos desde las sombras de la sala iluminada por luces parpadeantes. Fue un beso suave pero cargado de una necesidad reprimida durante demasiado tiempo. El tiempo pareció detenerse durante esos breves segundos, el murmullo del resto del mundo quedó ahogado por el latido acelerado de mi corazón. Al separarnos, ambas caras mostraban una mezcla de sorpresa y deseo inconfesable. La risa y el bullicio continuaron alrededor nuestro como si nada hubiera pasado, pero para mí todo había cambiado irrevocablemente. La realidad volvió a mí como un torrente helado al darme cuenta de lo que acababa de suceder. Miré a mi alrededor buscando alguna señal de desaprobación o sorpresa entre los familiares presentes. Afortunadamente nadie parecía haber notado aquel instante robado entre nosotros dos. Esto no puede seguir así, pensé mientras trataba de recuperar la compostura perdida tras ese beso inesperado. Las horas pasaron rápidamente mientras intentábamos actuar naturalmente frente a los demás. Las conversaciones continuaron fluyendo entre risas nerviosas y anécdotas familiares, sin embargo, yo solo podía pensar en él y lo sucedido entre nosotros. Me preguntaba si él también sentía esa misma mezcla de emoción y temor por lo ocurrido. Conforme avanzó la noche, llegó el momento de despedirse nuevamente.
Las familias comenzaban a dispersarse mientras algunos quedaban para ayudar a limpiar el desorden dejado tras la celebración. Yo sabía que necesitaba alejarme antes de perderme completamente en este nuevo mar emocional que amenazaba con arrastrarme bajo sus aguas turbulentas. Sin embargo, antes de separarnos definitivamente, él se acercó una vez más. ¿Podemos hablar? Su voz era baja pero firme, había algo decidido en su mirada que me hizo estremecer. Claro, respondí casi sin poder articular palabra mientras nos dirigíamos hacia un rincón apartado del bullicio familiar. Allí, lejos del ruido y las miradas curiosas, él tomó mis manos entre las suyas, sus ojos reflejaban una mezcla inquietante de deseo y confusión que resonó profundamente dentro mío. No sé qué ha pasado esta noche, comenzó él con voz temblorosa pero sincera. Pero no puedo dejarlo así. Un nudo se formó en mi estómago al escuchar sus palabras, sabía exactamente lo que quería decir pero temía enfrentar esa realidad juntos. Debemos tener cuidado, murmuré sintiendo como el miedo comenzaba a apoderarse nuevamente de mí. Lo sé, respondió él apretando suavemente mis manos como si intentara transmitirme seguridad ante este caos emocional recién descubierto entre nosotros dos. Aquel momento compartido fue intenso pero efímero, pronto tuvimos que volver al grupo familiar antes de levantar sospechas sobre nuestra conversación apartada. Mientras regresábamos juntos hacia donde estaban los demás, sentí como cada paso era pesado bajo el peso del secreto recién compartido entre nosotros dos. La noche terminó finalmente con abrazos cálidos e interminables despedidas familiares llenas de promesas para volver a vernos pronto. Pero para mí no habría descanso ni tranquilidad después de lo sucedido esa noche. Sabía que esto apenas comenzaba y las decisiones difíciles estaban por venir mientras luchábamos contra ese deseo prohibido creciendo entre nosotros dos cada vez más fuerte e incontrolable. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo cálido que contrastaba con el frío que sentía en mi interior. La fiesta había terminado, pero el eco de lo sucedido aún resonaba en mis pensamientos. La imagen de su mirada, intensa y cautivadora, no se desvanecía. Era como si cada rincón de la casa familiar estuviera impregnado de ese momento prohibido. Mientras preparaba el desayuno, la culpa me envolvía como un manto pesado. El aroma del café recién hecho no lograba ahogar el susurro constante de mis pensamientos. ¿Qué había hecho? La atracción que había sentido era innegable, pero también era peligrosa. Las convenciones sociales y los tabúes familiares chocaban contra mi deseo. No podía evitarlo, cada vez que pensaba en él, una mezcla de emoción y miedo me invadía. El teléfono sonó y un mensaje apareció en la pantalla. ¿Todo bien? Era de un primo que había estado presente en la fiesta. Su pregunta sencilla me hizo sospechar que quizás alguien había notado algo extraño entre nosotros. La inquietud se apoderó de mí mientras miraba el mensaje, preguntándome si debía responder o ignorarlo para proteger nuestro secreto. Decidí contestar con una respuesta vaga: sí, todo bien. Pero a medida que pasaban las horas, esa respuesta se tornó insuficiente. La sensación de ser observada crecía cada vez más fuerte. En la tarde decidí salir a dar un paseo por las calles empedradas de Sevilla para despejar mi mente y encontrar algo de claridad. El bullicio del centro me envolvió, los turistas reían y los locales disfrutaban de tapas en terrazas soleadas. Sin embargo, no podía concentrarme en nada más que en lo ocurrido. Cada rayo del sol parecía recordarme su sonrisa y la forma en que nuestros labios se encontraron por primera vez. Esa conexión fugaz había encendido una chispa peligrosa. Mientras caminaba, noté a lo lejos a algunos familiares reunidos en un bar local. Se escuchaban risas y conversaciones animadas que contrastaban con mi agitación interna. Decidí acercarme, tal vez distraerme con ellos ayudaría a calmar mis pensamientos. Al entrar al bar, saludé a algunos parientes y me uní a la conversación sobre trivialidades familiares. Sin embargo, no podía evitar sentirme fuera de lugar, las miradas furtivas entre ellos parecían tener un significado oculto. En medio del bullicio, uno de mis primos hizo un comentario sutil: parece que hay algo especial entre tú y él. Mis mejillas ardieron al instante. Intenté reírme del comentario, pero mi risa sonó forzada. Nada especial, respondí rápidamente sintiendo como el sudor frío comenzaba a brotar por mi frente.
La tensión aumentó cuando noté que otros familiares prestaban atención a nuestra conversación. Es solo una broma, continuó otro primo con una sonrisa burlona. Siempre ha habido química entre ustedes. Esa palabra resonó como un eco perturbador en mi mente. ¿Era posible que otros hubieran percibido lo mismo? Mi corazón latía desbocado mientras buscaba una salida elegante a esa situación incómoda. Finalmente logré cambiar de tema hablando sobre los planes para las próximas festividades familiares, sin embargo, el comentario seguía rondando mis pensamientos como una sombra persistente. Cuando finalmente salí del bar para tomar aire fresco, sentí el peso del secreto aplastándome nuevamente. A medida que avanzaba hacia casa, recordé cada detalle del momento compartido con él, su risa contagiosa y cómo su mirada parecía atravesar cualquier barrera invisible entre nosotros dos. Pero esa misma conexión ahora se sentía como una trampa mortal. Esa noche no pude dormir, mis pensamientos giraban incesantemente alrededor del deseo reprimido y las posibles repercusiones si alguien llegara a enterarse de nuestra relación secreta. La idea de ser el centro del chisme familiar me aterrorizaba más que cualquier cosa. Decidí escribirle un mensaje para aclarar lo sucedido entre nosotros dos. Necesitábamos hablar antes de seguir adelante o dejarlo todo atrás definitivamente. ¿Podemos vernos?, escribí nerviosamente antes de presionar enviar. La respuesta llegó rápidamente, claro. La simple palabra provocó un torbellino en mi estómago, sabía que este encuentro podría cambiarlo todo. Nos encontramos al día siguiente en un parque cercano, lejos de las miradas curiosas de la familia. El aire estaba fresco y lleno del aroma floral primaveral mientras caminábamos juntos por senderos tranquilos rodeados de árboles frondosos. ¿Qué estamos haciendo?, pregunté sin rodeos apenas comenzamos a caminar juntos bajo el sol brillante. Lo mismo que todos hacen, respondió él con una sonrisa nerviosa pero sincera. Solo estamos disfrutando. Mis sentimientos eran confusos, quería creerle pero sabía que había más bajo la superficie. A pesar del ambiente relajado, la tensión seguía presente entre nosotros dos como una cuerda lista para romperse. Esto no puede continuar así, dije finalmente tras unos momentos silenciosos donde solo escuchábamos los cantos lejanos de los pájaros. Él asintió lentamente, lo sé. Pero es difícil ignorarlo. Su sinceridad resonó profundamente dentro mí mientras nuestras manos buscaban conectarse involuntariamente. Ese gesto simple provocó escalofríos por todo mi cuerpo. En ese instante decisivo donde todo parecía posible nuevamente nos detuvimos ante la belleza natural del lugar y nuestros rostros se acercaron inevitablemente como si estuviéramos siendo atraídos por fuerzas invisibles e irresistibles. Nuestros labios se encontraron nuevamente en un beso robado bajo el cielo azul claro, esta vez más intenso e impulsivo que antes. Al separarnos rápidamente tras ese acto irrefrenable, ambos sabíamos que habíamos cruzado otra frontera peligrosa sin mirar atrás ni detenernos ante las consecuencias futuras. La noche se alargó y con cada risita y brindis que resonaba en la casa familiar, la presión sobre mis hombros crecía. La emoción de lo sucedido aún vibraba en el aire, pero la realidad de nuestra situación me golpeó con fuerza. Habíamos cruzado una línea que parecía imposible de deshacer. Mientras los demás celebraban, yo me encontraba atrapada entre el deseo y la razón. Decidí salir al patio buscando un respiro entre las sombras. La luna iluminaba el espacio con una luz tenue, creando un ambiente casi mágico. Sin embargo, esa magia se tornó pesada cuando lo vi acercarse. Su mirada era intensa, como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros. ¿Te encuentras bien?, preguntó con voz baja. No supe qué responder. La tensión entre nosotros era palpable y, a pesar del tumulto en mi interior, no podía evitar sentirme atraída por él nuevamente. El recuerdo de nuestros labios juntos me inundaba de sensaciones contradictorias. Solo necesito un momento a solas, respondí finalmente intentando mantener la compostura. Él asintió y se quedó un instante más, como si esperara algo que no sabía cómo ofrecer. En ese momento, un viejo amigo de la familia apareció en el umbral del patio. Era alguien a quien no había visto en años, pero su presencia trajo consigo una oleada de preguntas incómodas. «Mira quién está aquí», exclamó.
No puedo creer que sigas viniendo a estas reuniones. Siempre has sido la más reservada. La risa del amigo resonó en el aire mientras sus ojos se movían entre nosotros dos. Sentí que el corazón me latía con fuerza, su mirada inquisitiva me hizo sentir expuesta. ¿Cómo va todo? Continuó él. ¿Sigues soltera? La pregunta me golpeó como un martillo, la respuesta era evidente para todos menos para mí misma en ese instante. Intenté desviar la conversación hacia temas más ligeros mientras el sobrino se alejaba lentamente hacia dentro de la casa. Cuando finalmente quedé sola con mis pensamientos otra vez, comprendí que debía tomar una decisión sobre lo que había comenzado entre nosotros. No podía seguir así, el encuentro solo complicaría más las cosas y arriesgaría nuestra relación familiar. La noche avanzaba y los ruidos festivos se desvanecían poco a poco mientras los invitados comenzaban a marcharse. En ese momento de soledad, mi mente estaba llena de imágenes del beso robado y del calor compartido en aquel rincón oscuro del patio. Al volver adentro encontré al sobrino sentado en el sofá con expresión pensativa. Sus ojos reflejaban una mezcla de incertidumbre y deseo, era evidente que ambos luchábamos contra lo inevitable. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté al fin, rompiendo el silencio tenso que nos rodeaba. Él suspiró profundamente antes de contestar. No sé si esto es correcto, pero tampoco puedo dejarlo así. Las palabras resonaron dentro de mí como un eco doloroso. Sabía que había algo prohibido entre nosotros, pero también sentía una conexión profunda que no podía ignorar. Esa noche nos llevó a tomar una decisión arriesgada, decidimos pasar la noche juntos en secreto en una habitación alejada de los demás. Los minutos se convirtieron en horas mientras hablábamos y compartíamos historias olvidadas. La intimidad creció hasta convertirse en algo casi palpable, pasamos la noche juntos sin pensar en las repercusiones que eso podría traer a nuestra familia. Al amanecer los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por las ventanas y llenaron la habitación con una luz dorada suave y cálida. Sin embargo, esa calidez pronto fue reemplazada por un frío helador cuando recordé dónde estábamos y lo que habíamos hecho. Desperté sintiendo un nudo en el estómago, sabía que esto no podía continuar sin consecuencias. Miré a mi alrededor buscando señales de normalidad mientras trataba de calmarme ante la idea de enfrentar al resto de la familia después del escándalo nocturno. A medida que nos vestíamos apresuradamente para evitar ser descubiertos por los demás invitados aún dormidos en otras habitaciones, escuchamos murmullos provenientes del pasillo. ¿Escuchaste eso?, susurré mientras él me miraba preocupado. ¿Puede ser alguien? Nos detuvimos justo antes de abrir la puerta, el miedo a ser descubiertos nos paralizó momentáneamente. La idea de enfrentar miradas inquisitivas o incluso acusaciones me llenó de ansiedad, sabía lo mal visto que sería si alguien llegara a enterarse. Finalmente decidimos salir sigilosamente hacia el comedor donde ya comenzaban los preparativos para el desayuno familiar. El aroma del café recién hecho inundaba el aire junto con las risas distantes provenientes del jardín donde otros familiares ya se habían reunido para disfrutar del último día juntos antes de despedirse tras las festividades. Mientras intentábamos comportarnos normalmente entre los demás miembros de la familia, cada palabra sonaba hueca y cargada de significado oculto solo para nosotros dos. Pero tras cada sonrisa forzada o conversación trivial había una tensión creciente que amenazaba con estallar en cualquier momento. En medio del desayuno escuchamos risas provenientes del patio donde algunos primos jugaban despreocupadamente, sus voces eran refrescantes pero también recordatorios crueles sobre nuestra propia situación precaria y prohibida. Cuando finalmente logramos escapar al jardín bajo pretextos inofensivos para evitar preguntas indiscretas sobre nuestro comportamiento reciente, fue entonces cuando comenzó a sentirse aún más evidente cómo todo esto podría afectar nuestras vidas futuras dentro del contexto familiar tan unido pero lleno también de secretos oscuros e inconfesables. Un comentario casual lanzado por uno de nuestros primos rompió ese frágil equilibrio. ¿Han estado ustedes dos muy cerca últimamente? Se les ve distintos. El aire se volvió denso ante esas palabras inesperadas. Ambos intercambiamos miradas nerviosas mientras buscábamos alguna forma rápida e ingeniosa para desviar ese tema incómodo antes que otros comenzaran a hacer preguntas más profundas o insinuaciones peligrosas. Ya no había vuelta atrás,
nuestra relación secreta estaba al borde de ser descubierta y las consecuencias podrían ser devastadoras para todos involucrados. El murmullo de la fiesta se intensificaba a mi alrededor, y aunque intentaba mantener una sonrisa en el rostro, mi mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos. La llegada de un nuevo familiar complicaba aún más la situación. No era solo un extraño, era alguien que conocía bien las dinámicas familiares y que podría notar cualquier cambio en el ambiente. Su presencia se sentía como una sombra que se cernía sobre nosotros, recordándome lo frágil que era nuestra situación. Mientras el resto de la familia reía y compartía anécdotas, yo me senté en un rincón, intentando observar sin ser vista. El sobrino estaba en el centro del grupo, bromeando y disfrutando de la atención. Cada risa suya resonaba en mí como un eco que me hacía recordar la conexión tan intensa que habíamos compartido. No podía evitarlo, cada vez que nuestras miradas se cruzaban, un escalofrío recorría mi espalda. ¿Te apetece algo de beber?, preguntó un primo al acercarse a mí. Su voz me sacó momentáneamente de mis pensamientos. Asentí con una sonrisa forzada mientras él se alejaba hacia la mesa de bebidas. En ese instante vi cómo el sobrino se giraba hacia mí, su mirada curiosa y divertida. Era como si pudiera leer mis pensamientos, como si supiera lo que había entre nosotros. La fiesta continuó con su ritmo habitual, tapas servidas, música alegre y risas resonantes. Sin embargo, cada bocado que tomaba parecía pegado a mi garganta. La tensión crecía con cada momento que pasábamos juntos, aunque separados por las convenciones familiares. La necesidad de mantener las apariencias se volvía cada vez más pesada. En medio del bullicio familiar, decidí dar un paseo por el patio trasero para despejarme un poco. El aire fresco de Sevilla me recibió con los aromas característicos de la noche, azahar y vino tinto mezclados con risas lejanas. Me apoyé contra la barandilla mientras contemplaba las estrellas brillantes en el cielo oscuro. No pasó mucho tiempo antes de que él apareciera detrás de mí. Su presencia era inconfundible, podía sentirlo incluso antes de verlo. ¿Te encuentras bien?, preguntó con una preocupación genuina en su voz. Solo necesitaba un momento para respirar, respondí, intentando sonar despreocupada. Nos quedamos en silencio durante unos instantes, observando cómo las luces parpadeaban desde la casa llena de vida. Era extraño cómo podíamos estar rodeados de tantos seres queridos, y aún así sentirnos tan solos en nuestra propia burbuja. Creo que todos están sospechando algo, dijo al fin él, rompiendo el silencio tenso entre nosotros. ¿Qué quieres decir?, pregunté con cautela. Lo digo porque he notado miradas extrañas, especialmente desde que llegaste. Mis pensamientos volaron hacia el nuevo familiar. Su llegada había alterado todo lo que habíamos intentado ocultar hasta ese momento. No podemos permitirnos ser descubiertos, murmuré casi sin darme cuenta. Él asintió lentamente, sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y preocupación. Pero no puedo evitarlo, hay algo entre nosotros. La confesión flotó entre los dos como una declaración prohibida en medio del caos familiar. Un instante después sentí como su mano buscaba la mía. Ese pequeño roce encendió una chispa eléctrica entre nosotros. Quizás deberíamos hablar más tarde, sugirió él mientras retiraba su mano rápidamente al darse cuenta del peligro implícito en ese gesto. A medida que volvíamos a la fiesta, la tensión aumentaba aún más con cada paso que dábamos hacia los demás miembros de la familia. Las conversaciones eran superficiales pero cargadas de significado oculto, todos parecían estar al tanto del aire diferente entre nosotros. A medida que avanzaban las horas y los invitados comenzaban a marcharse poco a poco, decidí buscar refugio en la cocina para preparar algo más para comer. Era una excusa perfecta para alejarme del bullicio exterior y tomar aire fresco nuevamente. Mientras picoteaba algunas aceitunas y queso curado, escuché pasos tras de mí. Era otro primo quien entró sin previo aviso y comenzó a charlar sobre trivialidades familiares mientras yo intentaba concentrarme en no pensar demasiado en lo sucedido esa noche. El ambiente se tornó incómodo cuando mencionó casualmente al nuevo familiar recién llegado. ¿Sabías que está aquí para quedarse unos meses? Dicen que tiene algunos secretos interesantes sobre nosotros. El comentario me hizo sentir incómoda. Esos secretos podrían ser devastadores si llegaban a descubrir nuestra relación prohibida.
Intenté desviar la conversación hacia temas más ligeros mientras mi corazón latía desbocado ante la idea del posible descubrimiento. Finalmente logré escabullirme nuevamente hacia el patio trasero donde encontré al sobrino esperando pacientemente por mí bajo las estrellas brillantes. Pensé que te habías perdido, dijo sonriendo levemente pero con cierta preocupación reflejada en su expresión. No podía soportar más miradas curiosas, le respondí mientras me acercaba a él nuevamente. Necesitamos hablar sobre esto, dijo él seriamente mientras tomaba mi mano entre las suyas nuevamente. Esta vez no había prisa ni temor por parte alguna. Pero antes de poder articular mis pensamientos o sentimientos sobre lo ocurrido hasta ahora, escuchamos voces provenientes del interior. Uno de los tíos había decidido contar historias divertidas sobre sus años mozos y todos comenzaron a reírse estruendosamente dentro. La risa resonante nos envolvió como un manto pesado cargado de expectativas inciertas e inseguridades profundas sobre lo que nos esperaba si alguien decidía interrumpirnos o si alguien más notara lo especial entre nosotros dos. La presión aumentó cuando vi aparecer al nuevo familiar justo detrás de nosotros. Sus ojos recorrieron rápidamente nuestro encuentro inesperado antes de sonreír con complicidad ante nuestra cercanía evidente. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta ante esa mirada inquisitiva. ¿Serían capaces ellos también de descubrir nuestro secreto? La tensión en el ambiente se hizo palpable. La risa y la música seguían fluyendo, pero en mi interior, todo se sentía como un torbellino. El nuevo familiar, con su mirada curiosa, parecía haber captado algo más allá de lo que queríamos mostrar. Intenté mantener una sonrisa, pero la incomodidad se apoderaba de mí. El sobrino me miró con un gesto que mezclaba preocupación y desafío. No podemos seguir así, murmuró casi sin que nadie más lo escuchara. Su voz era un susurro entre el bullicio de la fiesta, pero resonó en mi mente como un eco incesante. ¿Era realmente posible continuar con esta relación secreta? La idea de ser descubiertos me llenaba de pavor. En ese momento otro familiar se acercó a nosotros. ¿Qué hacéis aquí tan apartados? La fiesta está en el salón, dijo con una sonrisa que no ocultaba su curiosidad. Las palabras me atravesaron como cuchillos, la presión aumentaba y los murmullos comenzaban a crecer a nuestro alrededor. Solo estábamos charlando, respondí con una ligereza que no sentía. El sobrino se quedó en silencio observando cómo jugábamos al despiste mientras el corazón latía desbocado en mi pecho. La conversación continuó, pero mis pensamientos estaban atrapados entre el deseo y la culpa. Más tarde, mientras todos disfrutaban de las tapas y el vino, encontramos un rincón tranquilo donde podíamos hablar sin interrupciones. Necesitamos definir qué hacemos, dijo él, su voz grave cargada de incertidumbre. No puedo seguir así. Las palabras resonaban en mi mente como un mantra perturbador. ¿Y qué propones?, pregunté casi retóricamente sabiendo que la respuesta estaba llena de riesgos. Podríamos ser honestos, o simplemente dejarlo todo atrás. Su mirada era intensa, y cada palabra parecía pesar más que las anteriores. Dejarlo atrás no es tan fácil, respondí, sintiendo como la realidad nos golpeaba con fuerza. Lo que hemos compartido. No terminé la frase, no hacía falta. ¿Es realmente lo que quieres? La pregunta flotó entre nosotros como una nube oscura. Era evidente que ambos deseábamos más de lo que estábamos dispuestos a admitir. Quiero entenderlo, dije finalmente, buscando claridad en medio del caos emocional. Pero las respuestas no llegaban fácilmente, cada opción parecía llevarnos a un callejón sin salida. Mientras hablábamos, un comentario desprevenido de otro familiar cruzó nuestras mentes como un rayo. ¿Por qué están tan serios? Vamos a bailar. La risa general hizo eco alrededor nuestro y me hizo sentir aún más expuesta. El sobrino sonrió forzadamente mientras intentaba ocultar su incomodidad. Quizás deberíamos unirnos a ellos, sugirió con tono ligero aunque sus ojos reflejaban otra cosa, dudas e inseguridad. A medida que nos acercábamos al grupo nuevamente noté cómo los murmullos aumentaban entre los familiares cercanos, miradas furtivas y sonrisas cómplices volaban entre ellos cuando pasamos junto a ellos. En ese momento comprendí que nuestro secreto no sería fácil de mantener por mucho tiempo. Había algo en el aire que indicaba que otros ya estaban empezando a sospecharlo todo.
La noche avanzaba y las luces del salón brillaban intensamente sobre nosotros mientras las conversaciones se tornaban más animadas y alegres. Sin embargo, yo solo podía pensar en lo inevitable: ¿cuánto tiempo podríamos seguir escondiendo lo que sentíamos? Al final del día, mientras todos se retiraban poco a poco hacia sus casas o habitaciones de huéspedes, decidimos dar un paseo por las calles empedradas de Sevilla para despejar nuestras mentes agobiadas por los pensamientos oscuros. El aire fresco me envolvió al salir al exterior, el aroma del azahar impregnaba el ambiente mientras caminábamos juntos bajo la luz tenue de las farolas antiguas. ¿Y si simplemente nos arriesgamos?, propuse casi sin darme cuenta. Las palabras fluyeron antes de poder detenerme para pensarlas bien. Él se detuvo abruptamente y me miró fijamente. Había una chispa tanto de esperanza como de temor en sus ojos oscuros. ¿Estás dispuesta a afrontar las consecuencias?, preguntó con seriedad. No sé si tengo otra opción, respondí sinceramente, sintiendo como el peso del dilema caía sobre mis hombros como una losa pesada. La discusión continuó mientras paseábamos por las calles vacías. Cada paso parecía acercarnos más al abismo o quizás a una nueva vida llena de posibilidades inciertas. De repente una sombra apareció ante nosotros. Otro familiar había decidido salir también para tomar aire fresco después del bullicio festivo. La sorpresa fue evidente en su rostro al vernos juntos bajo la luz tenue. «Vaya. No sabía que teníais tanto interés por pasear juntos», comentó con picardía antes de continuar su camino dejando tras él una estela de risas nerviosas entre nosotros dos. La incomodidad creció aún más cuando comprendimos que este encuentro podría ser solo el inicio de rumores incontrolables dentro del núcleo familiar. «Debemos tener cuidado», dije finalmente cuando quedamos solos nuevamente tras esa interrupción inesperada. Pero él solo asintió sin decir nada. Ambos sabíamos que estábamos navegando aguas peligrosas donde cualquier error podría costarnos mucho más que nuestra tranquilidad momentánea. Los días siguientes transcurrieron llenos de tensión contenida. Cada encuentro familiar era un campo minado donde debíamos caminar con extremo cuidado para no levantar sospechas ni avivar chismes indeseados. Las conversaciones giraban sobre trivialidades mientras nuestras miradas se cruzaban furtivamente buscando respuestas silenciosas entre nosotros dos. Había tanto por resolver pero también tanto por perder si decidíamos continuar con esta relación prohibida llena de secretos oscuros e intensos deseos encontrados. Cuando finalmente decidimos hablar abiertamente sobre nuestras intenciones y sentimientos encontrados durante otra noche tranquila bajo las estrellas sevillanas, algo cambió drásticamente entre nosotros. El miedo dio paso a una determinación renovada pero también a una creciente incertidumbre sobre lo que nos esperaba si tomábamos ese camino arriesgado juntos. Las palabras aún flotaban en el aire cuando un nuevo giro inesperado llegó. Alguien estaba escuchando nuestra conversación desde la distancia. La tensión en el aire era palpable. La conversación que había tenido con mi sobrino me había dejado un nudo en el estómago. Un deseo renovado, pero también una creciente ansiedad. No solo por lo que había compartido entre susurros, sino porque alguien había escuchado. La posibilidad de que nuestras palabras hubieran sido captadas por un familiar me llenaba de inquietud. Mientras tanto, la fiesta continuaba a nuestro alrededor. Risas y charlas resonaban en la casa familiar. Me esforzaba por actuar con normalidad, pero cada vez que cruzaba miradas con él, recordaba lo que habíamos discutido. Una promesa hecha bajo el cielo estrellado, ser sinceros el uno con el otro sobre nuestros sentimientos y las implicaciones de lo que eso significaba. Un grupo de primos se acercó a nosotros, ajenos a nuestra conversación anterior. «¿Qué hacéis aquí tan apartados?», preguntó uno de ellos con una sonrisa burlona. Intenté mantener la calma mientras respondía, solo disfrutando del aire fresco. La mirada de mi sobrino era intensa, podía notar su incomodidad. La noche avanzaba y la música flamenca llenaba el ambiente. El aroma de las tapas recién hechas se mezclaba con el sudor y la alegría desbordante de los presentes. Pero yo solo podía pensar en lo que podría suceder si alguien decidía hablar sobre lo que había escuchado. La idea me aterrorizaba. En medio de esta confusión, un viejo secreto familiar salió a la luz durante una conversación casual entre mis tías. Hablaban sobre un escarceo amoroso del pasado que había marcado a nuestra familia para siempre. Nunca se supo del todo, decía una tía mientras servía vino a los demás.
Las palabras resonaban en mi mente: si ese secreto había afectado tanto a nuestra familia, ¿qué pasaría si se conocía mi situación actual? El miedo crecía y me pregunté si realmente podría enfrentar las repercusiones de mis acciones. Mientras reflexionaba sobre esto, mi sobrino se acercó nuevamente, su expresión seria contrastando con la alegría del ambiente festivo. «Necesitamos hablar», dijo en voz baja, casi como un susurro entre la música. Nos alejamos un poco más hacia un rincón oscuro del jardín donde las luces no alcanzaban a iluminarnos completamente. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó él, su voz temblando ligeramente al pronunciar esas palabras cargadas de significado. Era evidente que ambos sentíamos el peso de la decisión que debíamos tomar. «Debemos ser cautelosos», respondí rápidamente sin poder evitar sentirme culpable por lo que estaba sucediendo entre nosotros. La presión social era abrumadora y no quería arrastrarlo a un conflicto familiar aún mayor. «Pero no puedo dejarte ir», dijo él, mirando fijamente hacia mis ojos como si buscara respuestas en ellos. En ese momento comprendí que nuestras vidas estaban irrevocablemente entrelazadas por algo más profundo que solo una atracción pasajera. Sin embargo, antes de poder articular una respuesta adecuada, oímos risas provenientes del interior de la casa seguidas de pasos apresurados acercándose hacia nosotros. La conversación se interrumpió abruptamente cuando un primo apareció en escena con una sonrisa amplia y despreocupada. «Vengan, es hora del baile», exclamó mientras nos arrastraba hacia el bullicio nuevamente. La música sonaba más fuerte y los cuerpos danzaban al ritmo vibrante del flamenco. Intenté sumergirme en esa atmósfera festiva para alejarme momentáneamente de mis pensamientos oscuros. A pesar de la alegría aparente alrededor mío, sentía como si estuviera atrapada entre dos mundos, uno lleno de risas y celebraciones familiares y otro marcado por secretos peligrosos y deseos prohibidos. Mientras bailábamos entre las luces parpadeantes y las voces alegres, no podía evitar sentirme culpable por disfrutarlo cuando sabía lo que estaba en juego. El baile terminó abruptamente cuando alguien mencionó casualmente algo sobre mí y mi sobrino. Murmullos comenzaron a surgir entre los familiares cercanos. «Se ven muy juntos últimamente», comentó una prima con tono burlón mientras lanzaba miradas cómplices hacia nosotros. El corazón me dio un vuelco al escuchar esas palabras. Era como si todos hubieran percibido algo más allá de lo superficial. Mi sobrino intentó reírse para desviar la atención, pero yo noté cómo su mano buscó la mía bajo la mesa donde estábamos sentados nuevamente. «Debemos ser cuidadosos», repetí casi sin pensar mientras nuestras manos permanecían enlazadas bajo el mantel cubierto de flores brillantes que adornaban la mesa familiar. La noche continuó avanzando mientras los murmullos aumentaban. Cada risa parecía estar cargada de insinuaciones ocultas sobre nuestra relación secreta. Las miradas curiosas me seguían donde quiera que iba, cada gesto mío era analizado al detalle por quienes estaban cerca. Finalmente, tras varios intentos fallidos por ignorar las miradas inquisitivas y mantener una fachada normal ante todos los demás familiares presentes, decidimos retirarnos al jardín nuevamente para hablar sin interrupciones ni juicios ajenos. «Esto no puede seguir así», dijo él con determinación en su voz mientras nos alejábamos del bullicio familiar una vez más. Su tono reflejaba tanto miedo como deseo al mismo tiempo. «No sé cómo manejar esto», respondí sintiéndome abrumada por todo lo sucedido hasta ahora. Cada palabra parecía estar cargada con más significados ocultos e implicaciones futuras inciertas para ambos. «Prometamos no dejarnos llevar por este miedo», sugirió él mientras tomaba mi mano firmemente entre las suyas como si quisiera sellar ese pacto silencioso con un gesto físico tangible ante todo lo incierto que nos rodeaba. Y así fue como hicimos esa promesa mutua bajo las estrellas titilantes, enfrentarnos juntos al futuro sin importar qué obstáculos pudieran surgir ante nosotros debido a nuestras elecciones actuales. Aunque sabíamos muy bien cuán complejo podría volverse todo esto si llegara a salir a la luz algún día. Al volver hacia adentro nuevamente después de habernos prometido mantenernos unidos frente a cualquier adversidad futura, sentí como una sombra oscura se cernía sobre mí. ¿Podríamos realmente enfrentar lo inevitable? El bullicio de la fiesta continuaba, pero en mi mente solo había un eco: las promesas que habíamos hecho. La casa familiar, con sus paredes llenas de risas y recuerdos, se había convertido en una prisión de mis propios pensamientos. Mientras los demás reían y brindaban, yo me sentía atrapada entre el deseo y la razón, entre lo que anhelaba y lo que debía rechazar.
El aire en la sala se sentía denso. Miradas furtivas se cruzaban entre los familiares, como si todos estuvieran conscientes de un secreto que no se atrevían a mencionar. Intenté sonreír y participar en las conversaciones, pero cada palabra me pesaba más. La tensión era palpable. En un rincón, vi a mi sobrino hablando con un primo. Su risa resonó como una melodía familiar que me hizo recordar momentos pasados, cuando todo era más sencillo. A medida que avanzaba la noche, el momento decisivo se acercaba. Sabía que tendría que enfrentar a mi familia tarde o temprano. Pero el temor a perderlo todo me mantenía paralizada. Al final de la fiesta, cuando los invitados comenzaron a marcharse, él se acercó a mí con una expresión seria. «¿Qué haremos ahora?», preguntó con voz baja. No había rastro de la alegría del baile, solo quedaba una profunda preocupación en sus ojos. «Debemos ser cautelosos», respondí. «No podemos arriesgarlo todo por un momento». La lógica parecía tener sentido, pero cada palabra era una traición a lo que sentía en mi interior. Él asintió lentamente, pero su mirada decía lo contrario. El deseo seguía ahí, latiendo entre nosotros como un fuego inextinguible. En ese instante comprendí que no podía seguir ignorando lo que había comenzado. La presión crecía como una ola imparable. En ese momento crucial, un familiar interrumpió nuestra conversación al entrar en la habitación con una botella de vino. «¿Qué hacen aquí escondidos?». «Vamos a brindar por el cumpleañero», exclamó con entusiasmo. La distracción fue un alivio temporal, pero también trajo consigo más complicaciones. Mientras todos levantaban sus copas y reían despreocupadamente, sentí una punzada de culpa atravesar mi pecho. ¿Podría seguir manteniendo este secreto? ¿Sería capaz de mirar a mis seres queridos a los ojos sin sentirme culpable? La noche avanzó y finalmente quedamos solos en el jardín trasero después de que los últimos invitados se marcharon. Las luces parpadeantes iluminaban nuestro rincón privado mientras los ecos de las risas se desvanecían lentamente en la distancia. «¿Qué pasará si alguien se entera?», pregunté nuevamente, esta vez más preocupada por las repercusiones que por mis propios sentimientos. «No importa», dijo él con determinación. «Lo nuestro es real». Su voz tenía un tono firme que resonó dentro de mí como un tambor lejano. «No podemos ser egoístas», insistí. «Esto podría destruirnos». Pero al mirarlo fijamente a los ojos, vi esa chispa inconfundible, el deseo compartido y la necesidad mutua de estar juntos. Mientras discutíamos sobre nuestro futuro incierto bajo el cielo estrellado de Sevilla, sentí como el mundo giraba alrededor nuestro, todo parecía desvanecerse excepto nosotros dos y nuestras promesas aún frescas en nuestros corazones. Sin embargo, antes de poder encontrar una solución o llegar a algún acuerdo sobre cómo proceder, un grito desgarrador rompió la atmósfera tranquila del jardín. «Mamá. Mira esto», gritó un niño desde dentro de la casa. Ambos nos sobresaltamos al escuchar su voz y miramos hacia adentro con preocupación. Sin pensarlo dos veces corrimos hacia la puerta para averiguar qué estaba sucediendo. Al entrar nuevamente al bullicio familiar nos encontramos con una escena caótica. Varios miembros estaban reunidos alrededor del televisor encendido, donde las noticias locales mostraban imágenes impactantes sobre un escándalo reciente relacionado con nuestra familia. Las palabras retumbaban en mi mente: escándalo, secreto revelado, consecuencias. El corazón me latía desbocado mientras escuchaba relatos sobre rumores que circulaban en el vecindario acerca de relaciones inapropiadas dentro del clan familiar. No podía creer lo que estaba escuchando. El aire se volvió pesado nuevamente mientras miraba las caras preocupadas de mis familiares alrededor mío. Todos parecían afectados por lo mismo: miedo al juicio ajeno y temor por lo que podría venir después. Cuando volví mis ojos hacia él nuevamente vi pánico reflejado en su rostro. Aquel brillo ardiente había desaparecido dejando solo incertidumbre e inquietud detrás. Las promesas hechas bajo las estrellas parecían ahora frágiles como cristal expuesto a un golpe inesperado. «Esto no puede estar pasando», murmuré casi para mí misma mientras trataba de procesar lo sucedido. Sabía muy bien cuán cerca estábamos del abismo si alguien llegara a descubrir nuestra relación prohibida. El silencio se apoderó del ambiente mientras todos absorbían la noticia devastadora, cada uno enfrentando sus miedos internos sobre cómo esto afectaría nuestras vidas para siempre.
Y así fue como comprendí que estábamos atrapados no solo entre nuestros deseos ocultos, sino también entre las consecuencias inevitables del escándalo familiar inminente.